Puerto Maldonado y el sábado Trujillo, antes de culminar su estadía en nuestro país con una misa masiva que tendrá lugar, como sabemos, en Las Palmas, distrito limeño de Surco. El Papa Francisco cumple en marzo 5 años como pontífice, jefe de la Iglesia Católica. Es el primer latinoamericano que accede a este puesto y es el primer jesuita, una orden que tiene casi 500 años. Los últimos días hemos hablado con 2 filósofos chilenos que han escrito artículos o textos en relación a la visita del Papa a su país, Chile. Hoy hemos invitado a un filósofo peruano que es también teólogo y sacerdote y rector de la Universidad Jesuita de Lima, Antonio Ruiz de Montoya. Buenos días, padre Ernesto Cabaza. Muy buenos días, Fernando. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Yo también quisiera, en primer lugar, solidarizarme con la familia, los deudos de Augusto Polo Campos. Es un hombre que compuso himnos, ¿no? Muchos de nosotros los hemos cantado, Contigo Perú, en fin. Casi generacionales, ¿no? Generacionales, representan nuestra adolescencia, nuestra juventud. En fin, es sin lugar a dudas un personaje significativo, no solamente para la familia con quien nos solidarizamos, sino con todo nuestro país, ¿no? Son estos personajes referentes que van construyendo la nación también, la nación peruana. Entonces, bueno, pues lo primero es reconocer esa personalidad que nos ha dejado justo casi el día de la ciudad, el día de Lima, aunque entiendo que él no era limeño, pero sin duda todos nos sentimos representados por él. Y bueno, por supuesto también es el día que llega el Papa, entonces estamos todos a la expectativa, con un sentimiento muy grande de espera. Yo ponía hace unos días en un artículo en El Peruano que hay que prepararse para la llegada del Papa, ¿no? No se trata simplemente de que nos coja medio desprevenidos o de terminar quedándonos en lo secundario, en los detalles, que si el papamóvil ha sido construido en tal lugar o que si usa zapatos negros, en fin, o raídos. Bien, dicen, son gestos, ¿no?, significativos de lo que es este Papa y el modo como ha asumido su servicio como obispo de Roma, que es lo que él prefiere, digamos, el título que prefiere utilizar, ¿no? No tanto el de sumo pontífice o su santidad, sino es un obispo más. Es el obispo de Roma que ejerce, sin duda, un lugar referencial para todo lo que es la Iglesia Católica. Pero yo diría, tratar de trascender en la medida de lo posible lo que son estos detalles que forman parte, pues, digamos, de casi un espectáculo de la visita, para tratar de captar el mensaje. Un mensaje que no se da solo con palabras, es un mensaje con gestos, es un mensaje con aproximaciones, con interlocutores, con opciones previas, ¿no? El mensaje para mí más importante, antes incluso de llegar, es que haya querido escoger Puerto Maldonado. Increíble, Puerto Maldonado, que es poco visible incluso para nosotros los peruanos. Cuando se dio la noticia, había gente en Lima que me preguntaba ¿dónde queda Puerto Maldonado? O sea, ¿por qué escogió Puerto Maldonado? Es la menos poblada, poco más de probablemente con 100.000 peruanos. La más contaminada, la que reúne, tal vez es como una especie de crisol de todos nuestros dramas, ¿no? Así es, o sea, pero precisamente por eso, yo creo que el Papa es un Papa de las periferias, ¿no? Lo dijo desde el comienzo. Él se refería que la iglesia tenía que ser una iglesia en salida. ¿Qué es esto de quedarse en las parroquias? ¿Qué es esto de quedarse en los centros? La iglesia no se fundó para instalarse, para burguesarse. Para eso no se fundó. La iglesia es una iglesia misionera, que está en misión, que tiene que salir lo más posible de los lugares donde está, que son casas, pero para no quedarse en ellas, no son casas dormitorios, sino que son para ir a la misión. Y la misión está en las periferias. Él hablaba de las periferias existenciales, o sea, no solamente geográficas, sino allí donde la gente sufre. Este es un Papa que, como también lo he dicho alguna vez, no se fija tanto en la doctrina, siendo la doctrina importante, sino en las personas. Y de modo muy particular en las personas que sufren. De diversa manera, ¿no? Bueno, porque en no Inglaterra acaban de crear, en la rica Inglaterra, el Ministerio de la Soledad.
de la soledad. Sí. Han creado un ministerio para la gente sola. Hay 8 millones de ingleses que no están solos. Qué tristeza. Eso es Qué una tristeza. novedad, pero para que vean ustedes, ¿no?, lo que eso significa. Miren, el país de la abundancia, el mundo que ha llegado a probablemente posibilidades de bienestar que nunca en la humanidad habíamos podido conseguir, tiene que crear un ministerio de la soledad. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso de contradictorio? Que la sociedad de bienestar tenga que crear un ministerio de la soledad porque las personas viven así, viven solas. ¿Dónde está la felicidad? Es una Secretaría de entonces? Estado más que un ministerio, dependiente del Ministerio de Cultura. Pero son 9 millones de personas va a atender para la soledad. Pero no son Increíble. pocas, ¿no? Entonces, bueno, ese es, el Papa habla de la cultura del descarte. Y probablemente estas personas solas forman parte de esos afectados por esa cultura del descarte. Es decir, solo en realidad importa dentro de nuestro marco cultural actual, dentro de la cultura dominante, aquel que produce. Y que consume. Y que consume. Entonces es una sociedad de producción y de consumo. Los que ya ni producen ni consumen, es decir, los ancianos, es decir, los niños, y sobre todo los niños de las periferias, o los ni, ¿no?, los famosos que ni trabajan ni estudian, esos no importan. Entonces estamos en un tipo, el Papa le llama paradigma tecnocrático, que hace que la persona humana no sea el centro precisamente de la sociedad. Es que cuando se analiza el discurso del Papa con otros que no son discursos católicos, de otros líderes espirituales en el mundo, coinciden seriamente en los mismos puntos. Una suerte hemos desvirtuado nuestra presencia en el mundo consumiendo, y eso ha generado miles de problemas, ¿no? Así es. Bueno, medioambientales, ¿no? La soledad. La encíclica, digamos, emblemática para esto es la Laudato Si, y la Laudato Si no está hecha solo por católicos, lo sabemos, ni está hecha solo por eclesiásticos. Padre Cavazza, tenemos que hacer una brevísima pausa y seguimos nuestra entrevista para que nos ilumine sobre otros aspectos de la obra y el pensamiento del Papa Francisco después de la pausa, por favor. Son las 8:17. A esta hora el Papa está llegando a la ciudad norteña de Chile, Iquique. Dentro de 9 horas estará en suelo peruano, y nosotros estamos entrevistando a un filósofo y teólogo jesuita, el padre Ernesto Cavazza, rector de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya, que debía contestar a una pregunta formulada por Patricia del Río. Una reflexión, ¿no es cierto?, sobre este mundo en que nos hemos, de alguna manera, vuelto esclavos del consumo y de la producción. Hay gente que dice que siempre ha existido. No, los niveles de consumo que están afectando la naturaleza han avanzado muy rápido en los últimos años, ¿no? Por eso la encíclica del Papa, Laudato Si, que seguramente la va a volver a mencionar ahora en Puerto Maldonado, es una encíclica de alerta, pero de alerta no a los católicos, sino a la humanidad. Al mundo, claro. Claro, o sea, este Papa pues no es un Papa, claro, es católico, pero ciertamente habla y le interesa el futuro de la humanidad. ¿Qué mundo estamos dejando para los que vienen después? Ese es el tema, ¿no? Y entonces, según su estudio, según su análisis, él dice, no hay dos crisis separadas. Una crisis ambiental por un lado y una crisis social por el otro. Hay una crisis socioambiental, ¿no? Es el modo como nosotros estamos utilizando la naturaleza y apropiándola para fines de este tipo, para fines de consumo, de esta manera tan extrema, está significando tamén, o está vinculado también con el tema social, el modo como nos relacionamos entre nosotros. También, y ese tema de la superpoblación. Hay demasiada gente en el planeta para la cantidad de recursos que hay, y la Iglesia Católica se ha opuesto tremendamente al control de la realidad, lo cual es un suicidio para una especie que se reproduce, que no tiene la mortalidad infantil de antes, pero que se reproduce incesantemente con respecto a la mortalidad que había antes. Y eso la Iglesia ha sido directamente responsable, porque se oponía al control de la natalidad. Claro, ahí la pregunta es si ese es el tema, o si el tema más bien es cómo se distribuyen los recursos que de hecho sí tenemos. Es decir, hay recursos en el planeta, hay posibilidades de alimentar al planeta. El tema es que
están distribuidos de tal modo que los que se alimentan o los que consumen en demasía dejan en nada mucho más fácil un porcentaje con menos gente. Sí, pero digamos... Si me permite, padre, queremos interrumpir un momentito porque estamos estableciendo contacto telefónico con una ex congresista que fue esposa de Augusto Polo Campos, Susy Díaz, que nos va a decir algo sobre lo que significó su ex marido. Buenos días, señora Susy Díaz. Sí, buenos días. Bueno, nuestro pésame, supongo que está usted afectada por la muerte de un gran creador y el padre de su hijo. Gracias, muchas gracias. Yo ayer estaba en la clínica hasta la madrugada y ahorita estoy saliendo a recoger a mi hija Florcita para poder acompañarla porque ella es muy pegada a su papá, ha vivido con su papá y justo ella se había mudado al frente para estar todos los días y darle calidad de vida a su papito. Entonces mi hija es un poquito nerviosa y entonces no tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces ahorita estoy saliendo a acompañarla a mi hija, ¿no? Me da mucha pena que haya pasado esto de un gran compositor, un genio, tantas canciones maravillosas, tenía como miles de canciones y realmente toda la noche estaba llorando porque dejó una última canción, una canción de despedida para que nadie llore, pero es una pena porque lamentablemente yo le estaba preparando a mi hija, le dije, Florcita, tienes que ser fuerte, los padres no son eternos, y siempre se van a ir, pero mi hija le chocó bastante ayer todo el día, me ha estado bien triste, bien, le dieron agua de azar, todos, gracias a Dios todos sus hermanos están unidos y están ayudándome a que tenga fuerza y fortaleza y poder sobrellevarme, porque es un dolor inexplicable perder un padre. Comprendemos muy bien, señora Susana Díaz, y le expresamos nuestra más sincera solidaridad a usted y a su hija. Muchas gracias por estas palabras que nos ha dicho, que recogen el sentimiento que muchísimos peruanos comparten hoy, que se sienta consolada por el amor que su marido supo despertar y le deseamos lo mejor en estas circunstancias difíciles. Un saludo especial a su hija Flor, señora Susana Díaz. Gracias, muchas gracias. Buenos días para usted. Tropezame a la familia. Buenos días. 8:22, retomamos nuestra conversación con un teólogo. Naturalmente el tema de la muerte es un tema fundamental para todas las religiones y supongo que el Papa tiene eso en mente siempre, ¿no? Que somos mortales y que tenemos que darle un sentido a nuestro paso por esta vida que siempre es fugaz. Así es, pues ese es el sentido de las religiones, ¿no? La religión intenta responder a la pregunta por la esperanza. Es curioso porque en un último estudio hecho por la Católica, acaba de salir en diciembre, las respuestas sobre la religión, sobre para qué sirve la religión, cuál es la utilidad de la religión, según el estudio ya no se vinculan tanto al más allá, que podría haber sido la respuesta, digamos, antes del concilio, allá por los años 60 del siglo pasado, sino al más acá. O sea, la religión sirve para darme sentido a mi vida aquí. Y también, si la tiene aquí, la debe tener en el futuro, ¿no? En la trascendencia. Eso me parece un cambio religioso-cultural significativo, la verdad, porque entonces es una religión que tiene que ver, y por ahí va, por ejemplo, toda la catequesis del Papa, que tiene que ver con la vida. Es una religión que está vinculada no a lo que viene después, no solo a lo que viene después, también, ¿no? Sino a lo que vivo aquí, al sentido de mi vida hoy, ¿no? Volviendo al tema material, justo usted está hablando del tema de la redistribución, etcétera. Este Papa hay un cambio ideológico muy fuerte con respecto a Juan Pablo II. Hay dos frases que me han dejado pensando, que me parece imposible que Juan Pablo II las hubiera dicho y que no sé por dónde van, cuando el Papa dice, no me ofenden si me dicen marxista. Y otra frase es, son los comunistas los que piensan como cristianos. Entonces, son dos frases que uno se queda pensando, este Papa, ¿dónde está ideológicamente? O sea, Juan Pablo II, que venía del este y que sabía lo que era el comunismo y había vivido el marxismo, yo no creo que hubiera dicho estas dos frases, pero ni bajo tortura. Tómese su tiempo, padre Cabaza, permítanos entre tanto irnos a Puerto Maldonado. Padre jesuita Ernesto Cabaza, que debe contestar a una pregunta que le ha hecho Aldo Mariatti, aunque de alguna manera puede basarse en sus declaraciones de la revista Caretas el día de hoy, en donde sostiene, creo comprender el padre Cabaza, que el padre supera
tanto el conservadurismo como el progresismo. Explíquenos, por favor, y respóndale a Aldo Mariatti. Claro, yo antes quería hacer alusión a la frase aquella, ¿no?, del señor Mariatti sobre lo que había dicho, entiendo, el Papa Francisco, que no le molestaría... No me ofende si me dice marxista, y otra frase es, son los comunistas los que piensan como cristianos. Y yo pensaba, un poco, la asociación de ideas que tenía es, ¿qué pensaríamos de una persona que en su pueblo se va haciendo cada vez más líder, que anda con los sectores más bien bajos de la sociedad, que diríamos hoy día que son sectores populares, que va siendo reconocido y reconocido cada vez como autoridad, pero en ese proceso, pues los poderosos van encontrando que es una molestia, una piedra en el zapato, y que por lo tanto comienzan a pensar que lo mejor que pueden hacer con él, por razón de Estado, además no es por ahora, digamos, un tiempo muy significativo, desaparecerlo. Porque cada vez más va asumiendo posturas en defensa de esa población que entra claramente en conflicto con los poderosos. Y efectivamente lo matan. ¿Qué pensaríamos de él? Es un Jesús. Marxista subversivo que se llama Jesús. No, a ver. Me parece, acá he tenido... A ver, padre. Primero he tenido de abogado Carvalho, que respondió por usted. Carvalho, no Somos sé por 3 contra 1. Carvalho me echó el salvavidas. Contra uno, lo ha dicho Patricia. No me ofenden si me dicen marxista. El marxismo no tiene nada que ver con el catolicismo. Ha matado a muchos católicos. Me dicen, son los comunistas los que piensan como cristianos. Stalin pensaba como cristiano, mató 80 millones de personas. Mao, Fidel Castro. Bueno, pero ha habido católicos que han matado a un Pero montón le de estoy gente en nombre de preguntando al Dios padre, también, ¿no? Claro, Ya, ok, perdón, no me meto. Son Ya. 3 contra 1. Ya, ok, no me meto, tienes razón. Yo soy D'Artagnan, me puedo agarrar con los 3, no tengo ningún problema. Pero vamos aquí. Pero hay que saber entender, pues, la frase A ver, del Papa, ¿qué que es cosa es saber polémica, entender? que es provocativa, ¿no? Es evidente que el Papa, como sabemos, tiene frases de este tipo, tiene palabras de este Primer tipo. papa que lo escucho hablar así, sí. Sí, me imagino, porque se sale pues de los marcos más doctrinales, ¿no? Entonces cuando uno se sale de la doctrina y comienza a hablar de manera popular y recoge frases que son frases cotidianas y desde ahí intenta anunciar la buena noticia y además despierta, como ha despertado en usted, una cierta polémica, porque aviva, digamos, Pero, hace a ver, la labor de la intriga. No hay una ¿no? cosa, De la intriga. acá, mira, vamos a hacer una cosa ideológica. Los jesuitas siempre han sido progres. Siempre han sido progres. Ojalá, los jesuitas, ojalá, caviares. no sé yo, si lo llamo, yo lo llamo mejor caviares que progres. Bueno. Y el Papa está en esa onda. El Papa no es Juan Pablo II. Bueno, cada papa es diferente, No, por lo tampoco menos, Juan pero Pablo es que hay una sola ideología, II. o Dios es distinto en cada manifestación que tiene Yo- atrás del Papa. Y Hay yo estilos, pregunto, ¿no? para que Aldo no me regañe, ¿tienen que ser todos los curas de derecha? No. O de Ya, izquierda. pregunto. Se supone que el representante de Dios y conversa con Dios y Dios está dentro de él y Dios no va a cambiar tan radicalmente. Tenemos un Dios que habla como Juan Pablo II y un Dios que se manifiesta como... Es raro, ¿no? Entonces, ¿Dios es de derechas? No, yo no estoy diciendo ideológicamente, Pati. Además, Ya, no sé, entiendo, no entiendo, Gonzalo, Además, no en realidad, entiendo. el motivo de la conversación es el padre, no nosotros. No, ya, pero vamos a sazonar porque no entiendo. A ver, ahí lo A quiero ver, escuchar. padre. Claro, lo que pasa es que hay mediaciones entre Dios y la historia, y los hombres, los seres humanos. Entonces, lo que pasa muchas veces con las lecturas fundamentalistas o integristas es que se olvidan de ese detalle, de que cada situación es diferente y que por lo tanto tiene que entrar de por medio la hermenéutica, la interpretación. Y eso es algo que gracias a Dios, primero la Iglesia protestante y después la Iglesia católica fueron avanzando respecto incluso del libro básico, que es la Biblia. Es decir, la Biblia, si yo la leo literalmente, un texto que ha sido escrito hace 2000 años. Para la edad de piedra, la edad y de el bronce. Antiguo Testamento, aún más, ¿no? 10 siglos antes incluso de Cristo. Tribu, la edad de bronce, ¿no? Entonces, y lo repito, ahora estamos totalmente desfasados. Hay que hacer un proceso previo, que es un proceso de interpretación. Y entonces ahí hay como tres ángulos. El texto tiene que ser leído en el contexto y tomando cuenta el pretexto, no el pretexto en el sentido de Sino algo el que me texto gusta, sino anterior. el texto anterior. Sí. Entonces yo, para poder interpretar cada texto bíblico, y es muchas veces lo que los fundamentalistas no hacen, intento ubicarlo en el contexto en el cual Claro, se dicen los una tribu interlocutores. analfabeta de la época de la edad de bronce era básicamente Israel. Así es. Entonces,
tengo que ver cómo es que se ha ido produciendo. Acuérdense que la Biblia es una biblioteca. Biblia es un neutro. Varios autores. Pero muchísimos, a lo largo, estamos hablando del siglo X antes de Cristo hasta más o menos el siglo I después de Cristo, que es cuando se escriben los últimos libros de lo que consideramos la Biblia, libros inspirados y canónicos. Entonces, estamos hablando de un proceso de producción de textos muy largo, que hay que entonces ir viendo qué significa. ¿Qué significa, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, que está dirigido a cristianos que proceden del judaísmo en relación al judaísmo anterior, y cómo es que muchas de las cosas que se dicen en el Evangelio de Mateo no necesariamente están presentes en el Evangelio de Marcos o en el de Lucas, que están escritos para cristianos que no proceden del judaísmo, sino que proceden del paganismo, o del Evangelio de Juan, que es el último, que ya se escribe casi al final del siglo I y recoge todas las polémicas entre la ortodoxia y la heterodoxia de esa época. Si yo no tengo en cuenta eso, Cavazza, me pierdo. Estamos hablando hasta ahora sobre relaciones entre la Iglesia y la sociedad. Permítame que le haga algunas preguntas sobre la Iglesia ella misma, sobre todo porque el Papa dijo hace poco, cosa que me llamó mucho la atención por su lenguaje, que hacer reformas en el Vaticano era tan difícil como limpiar la esfinge de Egipto con un cepillo de dientes. Y hay algunos temas de la Iglesia específicos que afectan a sus miembros. Uno es el rol de las mujeres en la Iglesia. Es una de las pocas confesiones donde no hay mujeres ordenadas. Y el otro tema es el de los divorciados, porque es un hecho que estamos ante sociedades cristianas en donde estamos llegando a porcentajes casi mayoritarios de parejas que se divorcian. ¿Qué posibles reformas hay sobre estos dos temas, el rol de la mujer y la situación de los divorciados? En el rol de la mujer hay una comisión creada por el mismo Papa para ver el tema del diaconado de la mujer dentro de la Iglesia, y es importante que lo haya hecho porque eso significa que pone en debate y en reflexión una posibilidad que hasta ese momento no se había tomado en cuenta y que sería muy interesante, la verdad, pensarla. Respecto a los divorciados vueltos a casar, la Amoris Laetitia, que es la exhortación apostólica postsinodal, bueno, pues trae ahí un criterio que es importante también para lo que conversamos antes con el señor Mariátegui respecto de la necesidad del discernimiento como un criterio básico respecto de ver qué conviene en cada situación. Es decir, existe la norma, existe el derecho canónico, existe la doctrina moral. Y por supuesto, un sacerdote, a la hora, por ejemplo, de entablar una relación con un divorciado vuelto a casar, tiene que tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí se ha reflejado y expresado la conciencia que la Iglesia tiene sobre cada tema a lo largo de los años. Yo no puedo prescindir de eso. Yo no puedo decir, bueno, yo como soy un sacerdote nuevo, me olvido de lo que hay. No, tengo que recoger todo eso. Pero, ¿qué cosa dice la Amoris Laetitia? Dice, además de esos elementos, todos, en primer lugar, el divorciado o vuelto a casar, la pareja y el sacerdote, tienen que tomar en cuenta las circunstancias, la situación de la persona. Y en ese contexto, hacer lo que se llama, o lo que llama el Papa, un proceso de discernimiento. ¿Qué es, a propósito de lo que me preguntabas antes, respecto de si el Papa es conservador o liberal o progresista o no sé? Es un concepto de lo más tradicional, pero se opacó, se olvidó. La palabra discernimiento está en San Pablo. Después lo retoma San Ignacio, y San Ignacio establece toda una espiritualidad en base al discernimiento, y después lo retoma el Concilio Vaticano II para hablar del discernimiento de los signos de los tiempos. ¿Y qué significa discernir? Discernir significa que cada situación es inédita, que cada situación es diferente, que hay que ver qué cosa es lo que debo decirle a esta persona, no para resolverle un dilema o un problema, porque es para eso que la persona tiene conciencia, sino para ayudarla a crecer. Porque lo que importa es que las personas crezcan en libertad, en conciencia, en madurez, en responsabilidad de uso de su propia libertad, para que las decisiones que tomen sean lo más formadas posible. Muchas gracias por sus explicaciones y ojalá que
que las palabras que el Papa pronuncie en nuestro país sirvan justamente para hacernos crecer. Yo no me quedé muy satisfecho con la respuesta. Iremos al curso en la Universidad Ruiz de Montoya, porque necesitaba tiempo, creo, para explicar. Pero eso es interesante, ¿no? Tampoco tenemos que estar todos de acuerdo. No. Bueno, muchas gracias, padre Ernesto Cabaza, y que tenga una buena cita, porque creo que los jesuitas se reunirán con el Papa en la iglesia jesuita de San Pedro mañana viernes cuando vuelva de Puerto Maldonado. Así es. Muy buenos días y gracias por sus palabras, padre Cabaza. Gracias a ustedes también por la invitación. 8:47, nos hemos originado con un rector hace falta. Retomamos después ampliación de noticias.